Tardes. Dios le bendiga. Qué bueno estar otra vez aquí alabando a nuestro Dios, y qué bueno que ver a mis hermanos. Me había olvidado cómo era cada uno de nosotros, pero qué bueno que estamos aquí y bueno, dando gracias a Dios porque mi hija está aquí conmigo, y estoy agradecida por todo lo que Dios ha dado, por las oraciones y el apoyo de la gente que me conoce y que sabe lo que está pasando. Y vamos a orar ya no va a venir nadie más, creo, ¿no? Amén. Vamos a orar para que sea el Señor el que esté en control de esta noche, para que cada palabra que salga de los labios de nosotros sea algo constructivo. Gracias, Padre bendito, por más de tu pueblo poder estar aquí para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Y te pido por cada uno de los hermanos que quieren estar aquí, pero sabemos que tenemos que seguir las reglas que por ahora estamos siguiendo en la iglesia. Y esperamos que pronto todos podamos estar otra vez aquí reunidos en tu iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus casas, Padre. A cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido por cualquier situación que cualquier hijo tuyo de cualquier iglesia esté pasando, que seas tu Padre el que estés con ellos, que les des fortaleza, que nos des sabiduría para poder entender, Padre, eh, todo lo que está pasando, y que nos des fuerzas para nosotros seguir adelante con tu palabra, seguir adelante, Padre, y no desmayar y no dudar de ti, sino que estar confiados y saber que tú estás en control. Nosotros sabemos pues que todo esto tú ya lo sabías, y gracias por protegernos a cada uno de nosotros. Gracias por la palabra que vas a traer a nuestras vidas en esta noche. Gracias por cada palabra que el pastor va a traer para que nosotros podamos alimentarnos y poder seguir confiando y creyendo y siguiendo de tu palabra. Amén. El estudio va a ser en Éxodo 15, 22 al 27. Bueno, el tema que yo veo aquí, el agua amarga de Mara. Otra vez, Éxodo 15, del 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu senador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. Qué bonita lectura, y espero aprender mucho. Estaba leyendo, sí, yo estaba pensando que realmente es lo mismo que siempre el pastor ha dicho, y es lo que realmente sí debería de ser, que cuando decimos que Dios está en control, también tenemos que saber que estamos viviendo la vida como Él quiere, porque no podemos estar haciendo lo malo y pensando Dios está en control, Dios me va a proteger, porque las cosas no son así. Entonces, a veces que sí, yo siempre me acuerdo de cuando el pastor una vez puso un ejemplo de que a alguien le dieron un ticket, entonces, que el diablo me está... No, iba manejando rápido, y sí he aprendido de eso, porque las cosas pasan por negligencia o porque no ponemos atención, sí. Y como en inglés hay un dicho que dice, trata bien para que te traten bien. Eso le venía diciendo a mi niña, que si quieres que seas nice, tú tienes que ser nice también. Entonces, amén. ¿Qué sigue? Oh, sorry. Hermana Roxana. Con las alabanzas. Oh, sí. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien en sus casas, donde estén, y con el corazón dispuesto a adorar a nuestro Dios. Quiero compartirles el Salmo 156, dice: que todo lo que respire alabe al Señor. ¡Aleluya! ¿Pueden decir eso ahí? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Vamos a adorar su nombre, nuestro Cordero y nuestro León, aquel que dio el sacrificio maravilloso por el rescate de nuestras vidas, y por Él estamos hoy aquí. Te adoramos, Señor. Nuestro Cordero, nuestro León, nuestro Salvador, nuestro Salvador. Aleluya, Rey. Él viene con poder, todo reino lo verá. Él rompe cadenas, cadenas romperá, y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios?
decir que por ese sacrificio hoy tenemos libertad en Él. Así que vamos a gozarnos en esa libertad que nos ha dado el Señor gracias a ese sacrificio maravilloso de nuestro Cordero. Hay libertad en Él. Gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado. Gracias, Señor, porque has roto cadenas y porque hoy podemos ser libres en ti. Señor, que has pagado para que nosotros hoy tengamos fe y confianza en que tú estás con nosotros y que tenemos vida nueva en ti. En el nombre de Jesús, amén.
Gloria a Dios. Y bueno, qué linda alabanza, que somos libres y desde que venimos a los pies de Él, sabemos de que Él, como dice la alabanza, perdonó nuestros pecados y los tiró al mar. Y aunque alguien venga a querer venir a recordarnos el pasado, tenemos que saber que Él ya nos perdonó. Amén. Estoy agradecida con mi Padre por todas las bendiciones que me ha dado y me sigue dando. Una de las recientes, me dieron aumento en mi trabajo. Sí, y tengo muchos buenos reviews en Google. Todo el mundo sabe quién soy. Y mi jefe me dijo, tiene un regalo. Entonces, me siento bien que el Señor siempre me ha dado esto de hablar con la gente. Y bueno, gracias a nuestro Padre por eso. Amén. No sé si hay alguien que tenga cumpleaños. Estamos en el tiempo de cumpleaños. Bueno, seguimos con los anuncios entonces, que es el estudio bíblico. Por ahora, como ya saben todos, lo estamos haciendo por Zoom. Y ahí en el grupo está la información del número, o cómo llamar o conectar. Y si tienen algún problema, pueden contactar al hermano o la hermana Anne o el esposo. Antonio. Al hermano Antonio. O preguntar ahí en el grupo. Y es fácil. Yo estaba súper contenta cuando me conecté por primera vez. Y es fácil. Bueno, entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y qué bueno que... Yo sé que hay muchos hermanos que aunque no estamos reuniéndonos, sí sabemos o saben que hay que las responsabilidades siguen, que nosotros seguimos colectando para ayudar a la iglesia de Guatemala y para seguir recolectando fondos para emergencias o necesidades. Y gracias a Dios por los hermanos que yo sé que siguen mandándolo, lo pueden hacer por Zelle. Y vamos a orar por eso. Gracias, Padre bendito, una vez más por cada uno de mis hermanos que reconocen que no es forzoso, pero para nosotros que somos tus hijos sabemos que hay necesidades y nadie nos forza a dar los diezmos o dar ofrenda, que sabemos que sale del corazón de cada uno de mis hermanos. Yo te pido en esta tarde para que tu Padre sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, y gracias por poner en su corazón de ellos, Padre, que sigan como siempre colaborando, ya que yo sé que todos sabemos que tú no tienes necesidad, pero en las iglesias sí hay necesidad y para ayudarnos unos con otros. Gracias por cada uno de los hermanos que siguen dando sus diezmos y los que siguen dando las ofrendas. También te pido por cualquier hermano que esté pasando por cualquier necesidad, que se sienta libre de pronto decirle a uno de nosotros de las necesidades que está pasando. Te pido por cualquier hermano que esté pasando necesidad de trabajo o necesidad de plata, que seas tú, Padre, el que pongas la persona perfecta para que ellos puedan pedir ayuda, que pongas la persona perfecta para que sirva de bendición a nuestro hermano. Y si hay algún hermano aquí en esta noche, Padre, que esté pasando por cualquier necesidad, ponle en su corazón que él se tiene que sentir libre y sin vergüenza de venir y decirnos a cada uno de nosotros o de pronto a nuestro pastor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que sigue dando a cada uno de nosotros. Gracias. Y nos continuará dando. Amén. Amén. Pasa la hermana Roxana otra vez. Bueno, hermanos, vamos a continuar este momento de adoración y quiero compartirles el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a dar gracias al Señor por esa palabra que nos alienta cada día, que nos guía, y darle gloria por eso. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, porque
Sabemos que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra, Señor, nos guía en cada paso que damos, Señor. Por eso ponemos nuestras vidas delante tuyo. Te adoramos. Por esa bendita palabra que nos has dejado, Señor, que es buena para nosotros, Señor, y que es más cortante que espada de dos filos, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Quiero orar también por los niños, como lo hacemos los domingos regulares. No están aquí, pero sabemos que donde están, el Señor los cuida. Señor, te pedimos por los niños de nuestra iglesia, Señor.
Padre, como siempre también te pedimos por todos los niños del mundo, Señor, sabiendo, Padre, que hay niños, Señor, que aún, Señor, no han escuchado de ti, pero te pedimos, Señor, que la palabra llegue, Señor, a ellos. Padre, que puedan, Señor, aceptarte en su corazón, Señor, y saber que hay un Dios grande y poderoso, Señor. Padre, te pedimos que libres a nuestros niños de todo mal, Señor, de toda plaga, de toda enfermedad, Señor, que los protejas. Aún, Señor, de malas amistades, Señor, en todo, Padre, te podemos a nuestros niños en cada cosa, Padre Santo, que acontezca en ellos, en su salud, Señor, mental, física, Padre Santo, emocional, Señor. Te damos gracias por la vida de ellos y te pedimos, Señor, que sea tu palabra que los guíe, Señor, que como cantamos recién, tu palabra sea lámpara a sus pies, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir hablando de nuestro Dios. Y vamos a darle gloria y honra a Él que se la merece, a nuestro bendito Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por este momento que podemos, Señor, juntarnos, Padre, a adorar tu nombre, a buscar tu rostro, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Te adoramos, Señor.
exaltamos, Dios grande y poderoso. Amén. Ahora nuestro pastor Domingo Arias. Siempre va a haber una oportunidad maravillosa para nosotros adorar al Señor. Amén. Yo creo, mis hermanos, que cuando nosotros miramos este mundo, a veces mi esposa y yo nos ponemos a escuchar las avecillas, simples pajaritos, y cómo pueden tocar esos trinos, esa música y no desafinan. Es un ritmo que a todo el mundo le encanta escucharlo. Cuando miramos un árbol verde, totalmente verde, y sale una flor amarilla, roja, de un color que, ¿de dónde sale? Sale de la obra creadora y perfecta de nuestro Señor. En este día, mis hermanos, vamos a tratar uno de esos temas que necesitamos escuchar a diario. Vivimos en un mundo que está lleno de dificultades, un mundo que está lleno de problemas, de situaciones, y que es lo único que nosotros necesitamos: aprender a depender de la fe. Ese es el título de este día. La fe no depende de las circunstancias. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a considerar a partir del versículo 22 lo que la palabra de Dios nos dice. Esto fue parte de lo que el pueblo de Israel vivió a su salida de Egipto y tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. La palabra nos dice, Éxodo capítulo 15, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Padre, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco esta oportunidad tan hermosa de estar aquí reunidos, este grupo representativo de la congregación, y en cada hogar, cada una de nuestras familias. Yo te suplico, Dios, que tú ministres a cada hogar, a cada vida, que hables a cada corazón. Padre, este sermón está dirigido para que nosotros aprendamos a depender de ti, de la fe en ti, y no de las circunstancias, no de las cosas que nos rodean en este mundo. Ayúdanos, Señor, a aprender de este pueblo de Israel, no solo para recordar estas historias, sino para aplicar a nuestras vidas estos principios que nos enseñan a vivir una vida victoriosa aún en medio de las dificultades. Yo te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Repito el título: la fe no depende de las circunstancias.
La nación de Israel, cuya historia nosotros conocemos, se desarrolló allí en Egipto. Jacob, que es el fundador de esta nación, cuando llegó a vivir a Egipto, eran unas 70 personas, incluyendo a José, su hijo, que ya estaba en Egipto, y 2 hijos que ya José había procreado en aquella nación. Una población de unas 70 personas, y al pasar los años, cuando llegó el tiempo de Dios para que aquella nación saliese de Egipto, la palabra de Dios nos dice que solo hombres de 20 años arriba eran 600,000. Se estipula que la población de Israel para ese tiempo sobrepasaba los 2 millones de personas. Finalmente salieron de Egipto, salieron de la esclavitud. Al salir a la libertad, se le presentó una dificultad casi de manera inmediata. El pueblo va rumbo al desierto, cuando en sus espaldas se escucha un sonido estrepitoso, un sonido que ellos ya conocían, pues lo habían escuchado en algunas ocasiones, y eran los carros de guerra de Faraón que iban detrás del pueblo de Israel para tratar de cortarle aquella libertad que Dios le había dado. Hermanos, la Biblia dice que el Hijo libertare será verdaderamente libre. No hay nadie que pueda coartar la libertad a aquel que Dios ha hecho libre. Y nosotros sabemos lo que pasó. El mar frente a ellos, detrás del pueblo de Israel, un ejército poderoso, el ejército más poderoso que había en aquella época, ya que los egipcios eran un imperio, el imperio más fuerte que había en el siglo XV antes de Jesucristo. Dios hizo un milagro. El Señor hizo que aquel pueblo pasara por en medio del mar. Dios abrió las aguas del Mar Rojo, un muro de agua a la derecha, un muro de agua a la izquierda, y se hizo aquel camino en medio de aquel lugar, porque, ¿sabe, hermanos? Dios abre caminos donde no hay. Esa es la maravilla del Señor. Esa es la parte extraordinaria de nosotros, confiar en el Señor. Aquel pueblo que esa noche estaban atribulados, estaban atemorizados, pues detrás de ellos sus enemigos, los egipcios, que venían a destruirlos, y frente a ellos el mar. Estaban entre el ejército y el mar. Aquello que decimos muchas veces, estaba entre la espada y la pared. No había una salida, no había una alternativa, pero Dios los liberó. Y aquel mar que sirvió para liberarlo a ellos, aquel camino que se abrió en medio del mar, que sirvió para liberación de ellos, sirvió también para destrucción de sus enemigos, pues el ejército egipcio fue devastado en aquel lugar. La noche anterior, el pueblo estaba en tribulación. La mañana siguiente fue mañana de celebración. Estaba el pueblo contento. Salieron las jóvenes de Israel con panderos, cantando y adorando al Señor con aquella canción extraordinaria que dice: echó al mar al caballo y al jinete, y al pueblo sacó en libertad. Después de aquello, mis hermanos, empezaron a caminar por el desierto que está al otro lado del Mar Rojo. Un desierto es un lugar que no es agradable, que no es cómodo. Un desierto
es un lugar donde hay calor durante el día, un calor abrasador, y muchas veces en la noche un frío intenso. Cómo cambia la temperatura muchas veces en estos lugares. Aquel desierto se llamaba Shur. El pueblo empezó a caminar 3 días caminando por aquel lugar. Durante aquellos 3 días no habían encontrado agua. Las provisiones de agua que tenían y que habían sacado de Egipto empezaban a terminarse. Había una necesidad real. ¿Y qué hizo aquello? El gozo se fue apagando. 3 días atrás están felices. Es la mañana del día siguiente o de la noche siguiente de la liberación. El pueblo está feliz, está gozoso, están cantando. Pasaron 72 horas y el gozo se fue apagando. Aquella alegría se fue desapareciendo, mis hermanos. Escuchen esto, una sola dificultad, un solo problema le estaba haciendo olvidar todas las maravillas que el Señor había hecho con cada uno de ellos. ¿Cuántas maravillas hizo el Señor en Egipto? ¿Cuántas obras grandiosas realizó el Señor para sacarlos a ellos y darles la libertad y guiarlos hacia aquella tierra que Dios había prometido a Abraham unos 600 años atrás? Mis hermanos, vieron cuando el Señor abrió el mar rojo, vieron la Shekinah, la gloria de Dios, esa luz extraordinaria que fue luz para ellos y tiniebla para el ejército egipcio, que no permitió que aquella noche de la liberación el ejército egipcio se encontrara y llegara hasta donde estaba el pueblo de Dios. Sin embargo, ahora no es que alguien se está cayendo de la sed. No dice la Biblia que se estaban desmayando por la falta de agua. Sencillamente estaban preocupados porque no tenían agua. El agua se le estaba acabando. La provisión se le estaba terminando. Y en ese momento olvidaron que Dios había hecho maravillas con ellos. Que el Señor se había glorificado de una manera especial. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces testificamos de Dios poderoso y reconocemos que Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas? Pero a veces, ante la más mínima dificultad, se nos comienza a olvidar todo lo que Dios ha hecho. Y a veces tratamos al Señor de la misma manera que mucha gente trata a otras personas, que no importa las veces que esa persona haya sido benévolo, condescendiente, colaborador, si en algún momento esa persona ya no puede apoyar por alguna manera o de alguna forma, inmediatamente decimos que esa persona es lo peor que hay en este mundo. El ser humano, como trata al prójimo, así va a tratar a Dios. Esto es algo que no va a fallar. Pero mis queridos hermanos, aquel pueblo caminando 3 días por aquel desierto, preocupado por el agua, finalmente, qué alegría, ¡qué gozo! Llegaron a un lugar. En aquel lugar se encontraron con una hermosa fuente de agua. ¿Qué era lo que tenían? Tenían sed.
había preocupación. Saben, hermanos, que aparte de ellos y del consumo humano, también habían salido con sus vacas, sus ovejas, sus animalitos de Egipto y tenían que darle agua. Así que ahora llegaron a un lugar, se encontraron con una fuente de agua. ¡Qué alegría, qué gozo! Y cuando alguien en el desierto se encuentra con una fuente de agua, me imagino que todo el mundo sale corriendo porque todo el mundo quiere ir a la fuente a tomar de aquella agua. Ansiosos comenzaron a tomar aquella agua. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que ha empezado a tomar algo y después de estar tomando, como que le toma el sabor y se da cuenta que no le gusta. Después de tragar algo, usted como que le toma el verdadero sabor. Y otra cosa también, no sé si usted se ha dado cuenta, pero creo que todos saben esto, las papilas que determinan lo amargo están en lo último de la lengua, no están al comienzo. Ustedes saben que la lengua tiene diferentes papilas, que es lo que permite que usted pueda sentir el sabor de algo, apreciar el sabor de algo. Las que tienen que ver con lo agrio están en los lados. Por eso cuando comemos algo ácido sentimos como un poquito de agua por el lado, pero las papilas de lo amargo están en lo último. Lo que quiere decir, aquella gente empezaron a tomar agua con avidez, pero de repente, ¿qué pasó, mis hermanos? Amarga. Aquella agua era un agua amarga. Por eso llamaron a aquel lugar Mara, que quiere decir amargura. Los que recuerdan el estudio bíblico que tuvimos en el libro de Ruth, recordarán que Ruth, que significa deleitosa, dijo: no quiero que me llamen deleitosa, sino Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Esta gente, esta palabra es una palabra hebrea que significa amargura. Por esto el pueblo de Israel, cuando llegó a aquel lugar y empezó a tomar de aquella agua, llamó aquel lugar Mara. Y ese fue el nombre de aquel lugar durante todos aquellos siglos. Hoy ese lugar existe, hermanos. Y son de las pruebas bíblicas. Lo que estoy hablando sucedió hace aproximadamente unos 3.500 años. En el siglo XV antes de Cristo, los israelitas salían de Egipto y esa fuente está todavía en ese lugar. Hoy se llama Jowarab. Es un lugar por donde pasan los árabes que peregrinan por aquellos territorios en esa parte del mundo, cerca de la meseta del Sinaí, del otro lado del Mar Rojo. Los árabes conocen ese lugar y esa fuente todavía está activa y esa fuente produce todavía el mismo tipo de agua. Es un agua tóxica, es un agua que ni siquiera los árabes permiten que sus camellos la tomen. Lo que quiere decir que es un agua bastante desagradable, es un agua que no es potable ni adecuada para el consumo humano. ¡Qué alegría cuando vieron aquella fuente! Sin embargo, lo que parecía una solución, ¿en qué se convirtió? En amargura. Le pregunto yo, ¿puede pasar esto en nuestras vidas? En ocasiones podemos nosotros dar pasos pensando que esos pasos van a ser la solución y terminan amargando nuestra vida, terminan haciéndonos daño, terminan causando pesar en nosotros. El verso 23 nos dice: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso
le pusieron el nombre de Mara. Qué pronto olvidamos lo que el Señor hace en nuestras vidas. La vida cristiana no es una promesa de que no vamos a tener dificultades. Hay predicadores que le dicen esto a la gente, pero un predicador honesto no le va a decir a nadie, acepte a Cristo y a usted se le van a acabar los problemas. El predicador honesto le dice, acepte a Cristo y será libre del pecado, tendrá salvación y tendrá vida eterna. Y en medio de las aflicciones el Señor estará con usted, porque eso sí que es una verdad. Pero no se van a acabar las dificultades. No se van a acabar los problemas, porque vivimos en un mundo que está lleno de dificultad. Pero mis queridos hermanos, qué pronto olvidamos los seres humanos. De qué manera reacciona el hombre según las circunstancias. Tan solo 3 días atrás, ¿cómo estaban? Tocando pandero, cantando al Señor, felices y contentos, agradeciendo a Dios por la gran liberación que les había hecho, agradeciendo al Señor por esa obra extraordinaria que habían visto en las manos de Él. Y yo pregunto, ese Dios que hizo todas esas maravillas, que los sacó de Egipto, ¿acaso ahora los abandonó? ¿O estaba con ellos? Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Están cuestionando, están diciendo, ¿qué vamos a beber? ¿Por qué? Porque el agua era amarga, un agua tóxica. Lo amargo en la Biblia, y este no es el caso exacto de esta agua, pero lo amargo también se traduce como veneno en la Biblia. Lo que quiere decir, mis hermanos, que esta gente ahora está angustiada. Primero estaban angustiados porque llevaban 3 días sin encontrar agua. Encontraron agua. ¿Y qué pasa? Es amarga. Diría un dominicano, qué mala suerte tenían. No se le acaban los problemas. A veces la persona está viviendo una situación difícil y encuentra otra que parece más difícil. ¿Qué iba a pasar? Ahora, quiero que usted entienda esto, hermanos. El problema estaba en confiar en Dios. Y ahí está la clave suya y mía en este tiempo. Está en confiar en Dios. El Dios que los liberó, el Dios que los sacó de Egipto, no los iba a dejar morir de sed en el desierto. Dios siempre tiene medios y provisiones para Él glorificarse cuando el pueblo aprende a depender de Él y no estar viendo las circunstancias. ¿Pero qué estaba viendo el pueblo? Estaba viendo la circunstancia que estaba viviendo. Repito, hermano, no hay un solo detalle que nos lleve a nosotros a considerar que allí la gente se estaba desmayando por el agua. Sí les faltaba, pero todavía no estaban en un estado extremo de necesidad y de escasez de agua. ¿Y qué está haciendo el pueblo? 3 días atrás cantando, y ahora 72 horas después se olvidó el Dios Todopoderoso que había estado con ellos. Y el pueblo empezó a ¿qué? ¿Qué dice este verso? 24. Empezó a murmurar. Empezaron a hablar uno con el otro. Oye, pero mira lo que está pasando. ¿Y qué vamos a beber? Y empezaron a murmurar contra Moisés y empezaron a reclamar y a sentirse mal. No es que las dificultades no nos afectan. ¿A quién no le afectan las dificultades? Si usted me pregunta a mí,
que cómo paso las pruebas, pues me llegan y las paso, y hay pruebas que son bastante amargas, hay pruebas que son malas en nuestra vida, pero a todos nos llegan. Ahora, lo importante es que si Dios no me ha fallado nunca, en lo que resta no me va a fallar. Si Él me ha bendecido, si Él ha suplido, si Él ha resuelto todo lo que ha sido necesario hasta este momento, lo que viene será mejor. Lo que viene será más maravilloso, porque Dios estará glorificándose en nuestras vidas. El pueblo murmuró, el pueblo clama, el pueblo le reclama a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 25. El pueblo le reclama a Moisés, y Moisés ¿a quién le clama? Pero noten, no le reclama. Dice, y Moisés ¿qué? Clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué hizo Moisés cuando se presentó aquella situación? Clamó al Señor. Hermanos, cuando la vida se te amargue, ¿qué tiene que hacer? Clamar al Señor. Y eso es lo que se nos olvida. Y primero nos arrancamos el pelo, primero botamos el zapato, primero peleamos con cualquiera, y finalmente vamos de rodillas. Y Señor, no aguanto, nadie puede resolverme, nadie puede ayudarme. Entonces finalmente vamos delante del Señor. Noten, mis queridos hermanos, este principio, esta enseñanza. Moisés, cuando el pueblo se quejó, cuando el pueblo murmuró, Moisés hizo algo. Inmediatamente clamó al Señor. Noten, clamar aquí es orar, no es reclamo, no es desconfianza, es orar delante del Señor. ¿Y qué pasó cuando Moisés oró a Dios? ¿Qué pasó? Que el Señor le dio la solución. ¿Quiere aprender esto? ¿O quiere olvidar esto? En el sermón decimos amén. El día domingo decimos amén. Pero el lunes se nos presenta Mara, y ya estamos murmurando y desconfiando, y qué pasa, y que Dios no me ayuda, y que el Señor como que no me oye, y que el Señor no me bendice, y mira tal situación. Y muchas veces vamos a hacer algo y el Señor no nos permite que lo hagamos, pero es porque Él tiene un plan mejor, y nos sentimos mal. Pero ¿por qué será? Tenía todo en orden, y mira, y le oré al Señor y Dios no me lo ha permitido. Oye, lo que está pasando es que Dios te tiene algo mejor. Más adelante te va a dar cuenta que el plan de Dios siempre será perfecto, y que su obra siempre será mucho mejor que la que usted y yo podemos alcanzar. ¿Qué hace Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor, clamó a Dios. Cuando tu vida se te amargue, haz lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo el Señor con Moisés? Le dio la salida. Siempre que oremos, hay mucha gente que me pregunta, pastor, ¿cómo yo sé lo que es la voluntad de Dios y cómo yo sé que no es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que debo dar un paso y que al dar ese paso estoy conforme a la voluntad de Dios? Es muy sencillo. Eso para nada es complicado. Lo único que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con Dios. Poder decirle, Señor, antes de dar este paso, quiero que tú me guíes. ¿Y sabe lo que va a pasar?
Dios lo va a guiar. Y usted no me pregunte a mí, pastor, ¿y qué voy a ver? ¿Que va a caer? Si cae una estrella azul del cielo, esa es la señal de Dios. Si se abre una fuente de agua frente a mí, esta es la señal que dé el paso. No, Dios lo va a guiar. Usted va a saber por dónde Dios lo va a guiar. No hay un libro, no hay una reseña, no hay detalle que yo le pueda decir. Este es el paso 1, luego viene el 2, luego viene el 3 y ahí viene la voz de Dios. Eso no existe. El Espíritu Santo trata con cada hijo suyo y Él nos va a guiar y Él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero hay que practicar esto, hermanos. Probablemente alguien está oyendo esto y dice amén, pero no lo aplica en su vida. ¿Y de qué vale? ¿De qué sirve? El Evangelio es algo práctico. El Evangelio es algo funcional, es algo que es activo para que el ser humano no lleve una vida pasiva, solo entendiendo que es la verdad, pero no haciendo nada. Dios quiere que no solo comprendamos lo que es la verdad, sino que nosotros la llevemos a la práctica. Cuando tu vida se te amargue, haz lo que hizo Moisés. Y yo le pregunto, hermano, ¿se amarga la vida? ¿Se amarga? En el momento menos esperado. En el momento que estamos más felices. Imagínese el pueblo cuando vio aquella fuente. ¿Qué hizo? A tomar agua. Feliz de la vida. Y cuando de repente le toma el sabor amarga, no pudieron tomar, no pudieron continuar saciando aquella sed que se estaba manifestando en ellos. Pero Moisés clamó a Dios y Dios le dio la salida. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Le mostró un árbol. Mire qué fácil Dios resuelve las cosas. Usted dirá, pero eso es Dios, pero ese es el Dios suyo. ¿O acaso cuando oramos, qué decimos? Padre nuestro que estás en el cielo. No es el padre de aquel, es mi padre. ¿Está entendiendo? Es su padre. Él no es padre del predicador y del hermano que escucha, no. Él es el padre de todos aquellos que han sido lavados por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Dios le mostró un simple árbol y Moisés cortó el árbol, y cuando el árbol entró aquella agua, ¿qué hizo? La endulzó el agua de Mara. Dios le mostró la salida a Moisés. Y estoy haciendo énfasis en esta parte porque esto es el centro de este sermón. El cristiano no depende de la circunstancia, depende de su fe en Dios, de su confianza en el Señor. Sabrá siempre que Dios le va a dar la salida, porque las circunstancias cambian, a diario pueden cambiar. Yo pregunto, hermanos, en diciembre, usted y yo podíamos imaginarnos que estaríamos viviendo lo que hoy está pasando. Podíamos pensar, tan solo imaginarnos lo que iba a suceder. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las circunstancias? Yo creo que este tiempo y el tiempo que viene amerita que el cristiano ponga en práctica lo que dice la palabra. Que aprenda a vivir por la fe, por la confianza en el Señor, por la seguridad que Dios nos da en sus promesas. Recuerde que como a Moisés que clamó y el Señor le dio la salida, cada vez que usted y yo hagamos lo mismo, estemos en medio de la dificultad y primero, antes de dar un paso, clamemos a Dios. Note que Moisés pudo haber entrado en discusión con el pueblo, pudo haberle dicho al pueblo, ustedes son rebeldes, no han visto lo que Dios ha hecho, pero Moisés no hizo nada de esto. Moisés clamó a Dios, clamó al Señor y Dios le mostró la salida. A veces estamos en dificultad y clamamos a Dios, pero la salida de Dios no siempre es inmediata. Usted y yo queremos que las cosas ocurran inmediatamente, pero sabemos que hay cosas que tienen que esperar. Si es una emergencia como esta,
Dios va a responder inmediatamente, pero a veces la respuesta es lenta porque Dios sabe cuándo es mejor. Ahora, rápida o lenta, ¿sabe cómo se llama eso? Aprender a depender del Señor. Si estoy esperando algo y no llega, Dios tendrá un plan mejor para mi vida. Pero siempre voy a depender de la oración. Siempre clamaré delante de su presencia. Dios usó un árbol para endulzar, ¿qué? Mara. Y yo pregunto, ¿qué puede Dios usar en su vida para endulzar la mara suya? Se presenta la mara. Y en este caso Mara no es una, ¿cómo se llama? Una turba de esta, ¿verdad? De jóvenes, la Mara Salvatrucha, sino, bueno, también yo creo que ese nombre está muy bien para la salvatrucha, porque son amargos. Así que está muy bien, Mara, una amargura que dañan la vida de la gente y hasta la vida de un país. Ahora, ¿qué forma puede usar Dios para endulzar cualquier amargura que llegue a su vida? Aquel fue un árbol. Hoy usted y yo no estamos atravesando la misma situación que el pueblo de Israel, pero andamos caminando por un camino difícil. Después de esto, mis hermanos, y en medio de aquellas aguas que eran amargas, y el Señor las endulzó, dice la palabra de Dios que el Señor le dio una promesa de especialidad para su pueblo. En el verso 26 nos dice, y dijo, si oyeres, ¿qué cosa? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diere oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, por una razón, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quiere usted creer esto? Amén. Yo pregunto, ¿son estas promesas para nosotros? Usted y yo hemos heredado las promesas de Dios. Y cada generación que adora a Dios recibe las promesas de Dios en su vida. Pregunto yo, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Está diciendo que por el solo hecho de querer las cosas van a suceder. ¿O hay una condición? Vea conmigo el versículo. Si oyereis, ¿qué cosa? Atentamente, con cuidado, con precaución. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere que lo recto. Decía la hermana Susana hace un rato que a veces queremos hacer muchas cosas malas y que todo nos salga bien, ¿verdad? Que Dios nos bendiga como quiera. Y no es así, hermanos, Usted no puede ir a buscar un cheque a un trabajo donde usted no trabaje. Usted tiene que trabajar. Y aunque haga calor o frío, incomodidad, lo que sea, para usted cobrar en un lugar, usted tiene que hacer un esfuerzo, tiene que trabajar. Aquí vemos que hay una condición. El Señor dice, tienes que confiar en mí. Si oyes atentamente, si escucha lo que dice mi palabra, si hace lo recto, si hace lo que debe ser, si das oído a los mandamientos del Señor, a lo que dice su palabra, a todo lo que Dios establece en su palabra. La Biblia no solo tiene 10 mandamientos, esto es muy errático, equivocado. Todo lo que Dios manda es un mandamiento. No hay esta enseñanza en la Biblia que muchas veces se malinterpreta de que solo hay 10 mandamientos, aunque esos mandamientos representan parte de lo que es la ley moral de Dios, pero todo lo que el Señor manda en su palabra es un mandamiento. Por eso dice que manda.
en su palabra y guarda los estatutos. ¿Qué dice el Señor? Y Dios se lo dice al pueblo de Israel. Quiero que contextualicemos nosotros esta palabra, porque el pueblo de Israel estaba viviendo una situación y una experiencia. Dios le dice: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios la enviaré a ti. Nosotros hoy no tenemos que preocuparnos por las enfermedades que Dios envió a los egipcios, pero sí debemos pensar que lo que le sucede a un inconverso, si confiamos, Dios no va a permitir que pase en nuestras vidas. Con nosotros será diferente. Usted dirá: pastor, pero no nos podemos enfermar como ellos. Sí, no podemos enfermar como ellos. Podemos hasta morir como cualquier persona. Sí, podemos morir como cualquier persona. Pero hay una comunión con Dios que nadie puede destruir. Hay una relación con Dios que es indestructible. Hay una paz aún en medio de la dificultad que tiene el creyente, que aquel que no confía en Dios es imposible que pueda tener. Finalmente, mis hermanos, después de todo aquello, ¿dónde llegó el pueblo? ¿A dónde llegó? A Elim. Salieron de Mara. ¿A dónde llegaron? A Elim. Dice la palabra de Dios en el verso 27. Y llegaron a Elim, donde había, ¿qué cosa? No una fuente. Miren lo que hace el Señor, ¿eh? En Mara había una fuente y era amarga. Hermanos, cuando por el camino aparezca una fuente amarga, desechémoslas, que Dios tendrá delante 12 fuentes de agua dulce. Miren lo que dice aquí la Biblia. Lo que dice aquí: llegaron a Elim, donde había ¿qué? 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim. ¿Está muy Mara? ¿Llegará Elim? ¿O Dios va a cambiar? ¿O Dios va a variar? Las dificultades las estamos viviendo, pero la esperanza se mantiene en el Señor. Ahora, hermanos, no solo llegaron a un lugar que tenía una fuente, sino 12 fuentes para que aquel pueblo tomara, y un agua potable, un agua con buen sabor. Y aparte de esto, habían que 70 palmeras. Yo no estoy seguro de lo que le voy a decir, si estas palmeras eran de estas, pero en esa parte del mundo se cultivan algunos frutos que la dan ciertos tipos de palmeras que se llaman dátiles, que son muy apetecibles y son muy caros también en estos tiempos, que los árabes lo cultivan. Imagínense, aparte de estas 12 fuentes de agua dulce, agradable, fresca, se encontraron ahora con una merienda acá, Probablemente esas palmeras eran de esos dátiles, y el pueblo pudo allí disfrutar y gozarse en la presencia del Señor. Pero yo le pregunto a usted, ¿sabían ellos que iban a llegar a Elim? Tenían un GPS que le iba diciendo: están en Mara y luego vamos a llegar en tantas millas a la derecha, va a llegar a Elim. No sabían. Elim era desconocida para ellos. Jamás ellos imaginaron lo cerca que estaban de ese lugar. Por eso, en vez de quejarse, en vez de estar desesperados, debieron seguir caminando y confiando en Dios, que estaba con ellos. Usted no sabe lo cerca que puede estar Elim de su vida. Está en Mara. Siga caminando, siga confiando, haga lo que hizo Moisés, clame delante de él. Quisiera concluir, mis hermanos, señalando: ¿estamos nosotros repitiendo lo de Israel?
Si el tiempo de espera es corto, mantenemos la fe. Si hay que esperar, se pierde la fe. Pasa un día, confiamos. 2 días, confiamos. Predicamos el domingo, la gente está feliz, contenta. Gracias al Señor porque tú me hablaste a mi vida. Estoy fuerte. El martes ya empieza aquello a disiparse. Y probablemente cuando llegue otra vez el domingo, ni siquiera hay memoria de lo que el domingo anterior el Señor habló a nuestras vidas. Si las circunstancias cambian, se diluye la fe. Quiero decirle, mi querido hermano, que el cristiano tiene la única fe verdadera que existe. Y algunos no saben aprovechar esto. No saben sacar provecho de lo bueno. El cristiano tiene a un Dios que no cambia, que es fiel, que permanece. Pero muchas veces decide el cristiano vivir según las circunstancias. Es importante que aprendamos a entender que no importa lo que pase, Dios está con nosotros. Y Él nos sacará adelante. Concluyo diciendo, hoy usted puede estar en Mara, pero no sabe lo cerca que está Elín. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar en pie los que están presentes en este lugar. Allí donde usted está en su casa o en cualquier lugar, quiero orar con usted. Quiero pedir a Dios para que le ayude a que usted no aprenda a vivir de las circunstancias. Ya es tiempo. Vamos a vivir por la fe en el Señor y no por lo que pasa a nuestro alrededor. Padre amado, te doy gracias. Te agradezco esta oportunidad tan hermosa de haber compartido esta palabra tuya. Yo te ruego, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, todos aquellos que presentes en este lugar y a través de las redes sociales han escuchado esta palabra o la recibirán en el futuro. Te pido, mi Dios, que les ayudes a aprender a no vivir según las circunstancias, que no cambien según cambian las cosas, sino que mantengan su fe puesta en ti, su esperanza puesta en ti. Padre, tú conoces el futuro, tú sabes lo que va a pasar, tú dominas, oh Dios, lo que ninguno de nosotros nos imaginamos. Por eso te ruego, ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, a depositar toda nuestra esperanza en tus manos. Señor, si alguien ha perdido la esperanza, ayúdale a entender que esto no es de un cristiano. El cristiano mantiene la esperanza, mantiene la fe en ti. Tú no vas a fallar. Ayúdale a entender que nunca le ha fallado y que jamás esto va a suceder. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Dios. Señor, que este mensaje marque cada vida y que cada uno, cada una entienda que debe aprender a vivir por la fe y nunca por las circunstancias que pasan a su alrededor. Ayúdanos, Señor, a entender esto y a vivirlo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos alabando a nuestro Señor. Gracias por esa palabra. Te damos gracias por estar aquí, Señor, y hablarnos el día de hoy. Te pedimos que guíes nuestros caminos, Señor, y que, bendito Dios, que nos acompañes durante toda la semana, y a mis hermanos que están en sus hogares también, Señor. Que seas tú guardándonos, Señor, durante la semana. Te adoramos.
Pues gracias, Padre bendito, por la palabra que trajiste en nuestra vida en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y por mis hermanos que nos están viendo por el internet. Te pido, Padre, que cuides a cada uno de mis hermanos que van a ir esta noche para sus casas. Te pido que sigas con nosotros ahora como mañana y por toda la semana. Que sigas con nosotros, Padre, protegiéndonos en nuestros trabajos o en cualquier lugar que vamos a hacer mañana. Que esté tu protección sobre nosotros. Y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos sigues protegiendo a nuestras familias. Te pido por cualquier uno de los hermanos que de pronto está en casa y no se está sintiendo bien, Padre, que ellos puedan hacer lo debido, que ellos puedan seguir las guías que tienen que seguir. Y te pido que seas tú el que estés protegiéndonos, que seas tu Padre el que le dé sabiduría a los doctores, que seas tu Padre el que proteja a cada uno de esos doctores, de las enfermeras. Y gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque has protegido a nuestros esposos, esposas e hijos. Te pido, Padre, una vez más que nos proteja donde quiera que vayamos en el camino. Amén.